Bueno, continuamos entonces con nuestra programación de este último día del Foro de Filosofía Estoa. Acabamos de escuchar dos conversaciones de Alex Nicol y de Andrés Álvarez. Y bueno, este espacio está abierto justamente para la conversación, para la reflexión un poco ya, digamos, de manera más espontánea, de manera más libre, digamos, hacia lo que nosotros como espectadores, digamos, percibimos de sus charlas, y también para que ustedes de alguna manera también puedan conversar entre ustedes mismos, ¿cierto? Porque bien ahorita Andrés señalaba algunos puntos de encuentro entre los temas. Y creo que desde el foro cuando planteábamos estas mesas, pues nosotros también lo veíamos un poco, o sea, veíamos como que dentro de estas dos charlas se podía conversar un poco. Entonces también invitar a las personas que nos ven, que están acá en el teatro, por si quieren participar. Y yo quisiera comenzar con una reflexión o como con una pregunta acerca como del espacio de cada uno de estos dos temas. Pues en este caso es muy específico el de Andrés, que es Cavafis, pero en Nicole me parece que no hay un personaje específico por el cual uno pueda buscar el espacio de ese personaje, sino que son un montón de personajes. Sin embargo, creo que, por ejemplo, en Cavafis la ciudad termina siendo uno de esos espacios eh, importantes y en los cuales se mueve la reflexión de este autor. Y por otro lado, en Nicole aparece la selva como ese personaje donde habitan los animales y donde también encontramos esas posibilidades de vida, digamos, como de reflexión. Entonces, como la primera idea que tengo es que conversemos un poquitico sobre los espacios de Cavafis en este caso, de Andrés, y digamos en Nicole, o sea, cuál es el espacio de esos animales, si es la selva o si no. Entonces, pues no sé quién quiere empezar, si es claro o quieren que les… Pues a ver, efectivamente Cavafis habitó de una manera muy intensa Alejandría y me gusta bastante este planteamiento que hace Irene Vallejo de que Alejandría es la ciudad de los libros y de los placeres para entender también la vida de Cavafis, que básicamente se daba entre esas dos cosas, y un hecho que él desagraba mucho, y era el hecho de tener que trabajar. Él era un funcionario del Ministerio de Obras Públicas de la administración británica en Egipto, y era un hombre pues aburrido en su trabajo, pero cuando llegaba la hora de salir, llegaba otra vez toda su felicidad, toda su energía que gastaba posteriormente o escribiendo o en los burdeles de Alejandría. Pero a pesar de esto, la obra de Cavafis es una obra que logra expandirse después a todo ese mundo helénico tan impresionante que se fundó con la dinastía de los Ptolomeos, pero incluso con otras regiones del mundo. Cavafis definitivamente no habló solo de Alejandría, sino que utilizó incluso la metáfora de Alejandría para hablar de las cuestiones universales de los seres humanos y para hablar de esa tradición regional de la que él partía, de la tradición griega, y como les decía anteriormente, pues que terminó siendo una zona bastante amplia la que abarcó el helenismo cerca de 3 siglos antes de la era común. Entonces, la obra de Cavafis es ampliada por la imaginación, y con la imaginación llega a esos puntos de los que incluso no tenemos claridad de si existieron o no, o dónde quedaron, pero lo que sí es claro en esa cartografía son los sentimientos humanos que se dan en cualquier lugar del mundo. Y por eso en ese poema de la ciudad, él decía, pues no vale la pena escapar de la ciudad, finalmente, si uno ha destruido su mundo en
este lugar en el que habita, pues lo habrá destruido para toda la tierra. Bueno, a ver, un poco, sí, tratando de responder como a esa pregunta por cuáles son los límites de la espacialidad que hay dentro de todo esto sobre lo que conversamos. Yo creería que sí, efectivamente, la selva puede ser uno de esos espacios, pero emergen también esos otros espacios que pueden ser el río, que pueden ser el desierto, que pueden ser la sierra, que era un poco también lo que traía como en este ciclo pues como de libros infantiles de narraciones indígenas, que nos habla un poco también es precisamente sobre esos espacios que se manifiestan y que se materializan es a través de la imaginación. Porque claro, ¿cuál es el territorio en el que vive el chamán que se puede convertir en humano, que se puede convertir en jaguar, perdón? Eh, ¿Cuál es ese espacio en el que vive esa anaconda que se puede transformar en río? Y hay un mito que versa de esa forma, que es la historia de un barco que se puede transformar en serpiente y que dependiendo de si tú eres bueno o mal pescador, se te aparece convertido en barco o se te aparece convertido en una serpiente monstruosa, ¿cierto? Entonces yo creería que esa espacialidad, sí, pues esa espacialidad donde emergen esos personajes, porque en últimas también son esos arquetipos o bueno, esos seres que materializan ese montón de metáforas que se asocian a ellos, están es precisamente como en ese espacio de la imaginación, ¿cierto? Pero claro, la imaginación no es sin ese sustrato de la realidad, sin esa selva, sin ese desierto, sin esa sierra. Y eso, por ejemplo, a mí me lleva a pensar claro, ¿qué pasa cuando llegan los conquistadores a América y se encuentran con ese territorio, con una cosa impresionante, un montón de especies que no han visto, un montón de árboles de tamaños inmensos, un montón de animales, un montón de seres, ese otro que emerge y que está ahí y que es para mí un punto de encuentro, pero al mismo tiempo de desencuentro, de conexión, pero de desconexión? Y hay una cosa muy tesa porque eso de hecho nos habla de lo que Carpentier va a denominar como lo real imaginario y cómo estos territorios, por ejemplo de América, para los conquistadores van a ser territorios que van a ver siempre como con curiosidad, y ni siquiera con curiosidad, sino como con absoluta extrañeza, porque es la extrañeza que da justamente esa otredad. Entonces yo creo que este tipo digamos, de seres que emergen como metáforas, justamente emergen es en ese tránsito entre esta realidad de este territorio, esta realidad de la selva, porque es que ir a la selva es impresionante, porque todo el tiempo están sonando cosas y todo el tiempo uno está viendo cosas y bueno, el viaje también es eso. Entonces justamente yo creería que estos seres emergen es en ese espacio, ¿cierto? En ese espacio pequeñito, en esa delgada línea entre lo que es la realidad y lo que es lo imaginario. Bueno, yo considero un poco ese lugar como un lugar muy, digamos, como muy tangible, es decir, como muy de la superficie, tanto pues como el de Nicole, un poco el de Cavafis, por supuesto, con muchísimas diferencias, pero creo que hay algo muy interesante y es como toda la apuesta y todo lo que hay en ambos por los sentidos, es decir, por afirmar los sentidos, por afirmar las pasiones, o sea, de alguna manera, cuando Andrés nos comentaba que Cavafis solía pasar su tiempo en los burdeles, pues, o sea, también hay algo de animalesco ahí, o sea, de nuestro cuerpo, de nuestra afirmación como, digamos, como seres racionales, pero a la vez seres, pues a la vez animales, ¿cierto? A la vez, digamos, como esos entes que estamos dotados de razón, pero que en muchos momentos somos, pues, es decir, la perdemos en muchos momentos, ¿cierto? Nicole nos hablaba ahorita en su charla sobre pues aquí en los apuntes que tengo, sobre un concepto bonito
y era el asunto como de mirar el mundo o de comprender el mundo desde su, digamos como desde su capacidad mágica o como el mundo como una experiencia mágica, es decir, que las cosas en sí mismas también tienen una explicación mágica, ¿cierto? Y yo pensaba un poco en eso, y pues me gustaría pues como que nos contaras un poquitico cuál, digamos como que cuál es esa mirada desde la literatura y qué relación podríamos tener un poco como con la reflexión que estamos teniendo acá en el foro, desde el mito y desde cómo nosotros en ese primer momento en que vemos las cosas, o bueno, no necesariamente nosotros, pero sí, como ese primer momento en el que vemos las cosas muchas veces puede darse de esa manera mágica, de esa manera desprevenida de la razón, por decirlo de alguna manera. Andrés lo planteaba en otros términos, de una racionalidad simbólica, pero que de pronto ahorita también nos cuentas un poquitico, pero digamos que esa primera impresión o esa primera experiencia que tengo con el mundo, cuando vos hablas de mágico, digamos como en qué pensamos, o sea, ¿cuál es esa experiencia mágica con el mundo o por qué? Claro, yo esta idea de la magia, de hecho la conecto es como con esta cuestión de la explicación del mundo a través de la palabra y cómo de hecho el lenguaje mitológico es justamente eso lo que permite, un poco incluso es eso lo que persigue. Aquí, por ejemplo, una cuestión anecdótica. Cuando los españoles llegan a América y empiezan a hacer todo este proceso de escritura, de qué es lo que están encontrando, y mandan todos esos textos por allá a España, y todo el mundo se queda maravillado. Claro, cuando alguno de esos conquistadores conoce una piña, que de hecho una piña es un objeto bien particular, pensándolo físicamente, visualmente, una piña es rara. A mi hermanita le daban miedo las piñas y salía corriendo cada que veía una piña. Traigo a colación el ejemplo de la piña porque claro, cuando los conquistadores se encuentran por ejemplo con una piña, empiezan a hacer como ese proceso de decodificación. Listo, ¿qué es esto? El sabor, un poco la textura, el color, su cuestión como objeto, cómo lo escribo, ¿cierto? Lo llevo a la palabra, lo conjuro, y para mí la palabra es siempre un conjuro que lanzamos. ¿Cómo lo conjuro a través de la palabra? Y la forma de conjurarlo para él es decir, es una especie de fruta que tiene la capacidad de que usted la ponga en el centro de un palacio y con su olor ella llene todo el espacio de su esencia, ¿cierto? Y bueno, para mí una piña es eso, ¿cierto? Para mí eso es una explicación mágica del mundo. Y yo creo que la cuestión de la magia también se conecta mucho pues con este tema de lo mitológico, lo que veíamos por ejemplo con este pequeño relato de Jinupoto, porque la luna tiene cráteres. Hay otro mito pues como fundacional en Vera muy bacano, que es la historia del río Atrato. Y la historia del río Atrato es que básicamente uno de estos indígenas, pues el cacique, digamos, el chamán, uno de los más fuertes, tiene que ir a pelear con una hormiga gigante en un lugar donde hay un árbol muy importante. Entonces ellos pelean con una hormiga gigante, ¿cierto? Y de hecho es una explicación del origen de las hormigas y el origen del río Atrato. Porque entonces es una hormiga gigante así musculosa. De hecho eso está en un libro de Celso Román que se llama Choromandó. Es un libro interactivo. A mí me gusta mucho la literatura infantil. El caso es que este man va, pelea con la hormiga gigante, la hormiga es malvadísima y le dice, no, yo no voy a dejar que el agua salga de este árbol porque este es mi árbol y tú me caes mal. Pelean y cuenta pues, el mito cuenta que este man agarra a la hormiga como así a abrazarla y la abraza tan duro que se caen contra el árbol. El árbol, claro, al ver que estos dos titanes se están peleando ahí, el árbol se cae y libera toda esa agua, que es lo que va a hacer el río Atrato, y la hormiga queda tan apretada que se estalla en todas las hormigas del mundo, ¿cierto? Eso es una explicación mágica del mundo, de cómo existe el río y cómo existen las hormigas. Y claro, entonces uno dice, pero pues ¿cómo así? Pues porque
¿Por qué una hormiga gigante, cierto? Porque uno empieza obviamente a meterle pues ahí como la cuestión, ¿por qué una hormiga gigante? Y entonces los emberas te van a decir, tú no has visto que las hormigas tienen en su forma la cinturita muy pequeña. Claro, es por ese abrazo tan duro que les dio este man que hizo que se convirtieran precisamente en eso y que existan tantas hormigas en el planeta. Eso es una explicación mágica, porque de hecho le estamos atribuyendo el poder ni siquiera en últimas a los objetos, sino a la palabra, que es de hecho lo que hace un niño cuando se encuentra con los objetos por vez primera. Un niño nunca ve, por ejemplo, el uso adecuado de un objeto, siempre ve otros 40 usos en vez del uso que tiene, porque claro, es una mirada un poco más, sí, pues desde la magia, desde la intuición, y ahí es donde entra la palabra. Los niños son contadores de historias todo el tiempo, y con la palabra pues yo creo que explicamos el mundo. Esa es la visión mágica que yo considero pues como de la palabra. Gracias, Nicole. De pronto, Andrés, cuando vos señalabas en tu charla que, digamos, el nacimiento de la filosofía no directamente tiene que ver con la filosofía, digamos, griega, clásica, sino que hay otro montón, digamos, como de explicaciones que no están del todo bajo esos parámetros de la filosofía griega, pero que a su vez sí eran unas reflexiones de pronto. No sé si tiene que ver un poco con lo que nos acaba de contar Nicole sobre la intuición, sobre esa idea que vos nos señalaste de la racionalidad simbólica, ¿cierto? Si nos querés contar un poquitico y de alguna manera también de cómo esa manera, o lo que Nicole llama como esa explicación mágica del mundo, también es una forma, digamos, de alguna manera, una de las primeras formas en que la filosofía se da. Bueno, yo quiero llamar la atención sobre un asunto, y es que la dominación epistemológica del pensamiento de Occidente parte de esa idea de que la filosofía occidental es tal porque es una filosofía que opera a partir de categorías conceptuales. Su racionalidad es una racionalidad conceptual. Y las otras filosofías no son verdaderas filosofías, sino más bien como unas especies de formas de dotar de sentido el mundo, porque dan una explicación mágica del mundo. Y entonces aquí hay que aclarar varias cosas. En primer lugar, cuando hablamos del pensamiento filosófico de todas las tradiciones regionales de la filosofía, entre ellas la filosofía occidental, la filosofía siempre ha operado bajo estas dos ideas, de una racionalidad conceptual de las categorías filosóficas y de una racionalidad simbólica del mito. Por eso cuando se utiliza el mito para relacionarse con la realidad, no es porque se esté dando una explicación mágica de la realidad. Es decir, cuando los seres humanos construimos mito, no es ante la carencia de la posibilidad de constatar, digamos, materialmente lo que sucede en el mundo fáctico, sino que construimos mitos es para esa complejidad de los acontecimientos que nos rodean, lograrle dar un orden racional a partir de una racionalidad simbólica. Y por eso los asuntos que se tratan con el mito, a mi manera de ver, no son los más sencillos, sino los más complicados de todos, donde las categorías conceptuales filosóficas no alcanzan a dar una explicación exhaustiva y comprensiva. Entonces, cuando nosotros vamos a la filosofía occidental, vamos a un autor como Platón, encontramos que en los diálogos está categorías conceptuales, pero también hay un enriquecimiento de esas categorías conceptuales a través del mito, el mito de los andróginos, el mito de la caverna de Platón, pero no es algo solo de la filosofía antigua. Lleguemos a la filosofía occidental de la modernidad. La idea política fundamental de la filosofía política moderna es mito, y es la tesis del contrato social. La tesis del contrato social no lo
el contrato social no lo podemos evidenciar empíricamente. Es una forma de darle un orden racional a una cuestión tan compleja como la fundación del Estado y por qué los seres humanos en una comunidad política organizada tenemos que obedecer las normas, por ejemplo. Pero el contrato social existió como un ente, se dio como un momento histórico verificable, no. Y nuestras constituciones parten de esa idea. Y cuando nosotros acatamos normas y dotamos a esas normas de una cierta legitimidad, lo hacemos apelando desde la racionalidad occidental a un mito. Y fíjese que ninguna idea ha sido tan poderosa dentro de la democracia liberal como la tesis del contrato social, que llegó incluso al siglo XX con John Rawls y sigue siendo, a mi manera de ver, mito. ¿Eso quiere decir que la tesis del contrato social sea menos poderosa? Pues seguramente hay que revisarle muchos aspectos, pero definitivamente opera es a través de una racionalidad simbólica y no necesariamente de categorías conceptuales que puedan ser verificadas. Pero en otras tradiciones filosóficas, vamos al mundo andino, se opera también con categorías conceptuales. Cuando pensamos en ese principio de la filosofía andina, el summa causai, por ejemplo, no aparece el mito. Son elaboraciones éticas racionalmente compuestas a través de categorías conceptuales. Y sin embargo, cuando hoy en día desde Occidente se mira un principio como el summa causai, de una manera antievidente, se le tacha todavía de que es una especie de filosofía mágica u otras cosas por el estilo. Pero la filosofía siempre, digamos, ha tenido ese doble razonamiento que le enriquece. Voy a leer un fragmento pequeñito de este ensayo hermoso de María Zambrano, que se titula La disputa entre la filosofía y la poesía sobre los dioses. Dice María Zambrano: en realidad la filosofía no se presentará desprendida enteramente de los dioses. Hasta Aristóteles ha contado con ellos de diversa manera. El origen de la filosofía se hunde en esa lucha que tiene lugar dentro todavía de lo sagrado y frente a ello. La filosofía nació, fue el producto de una actitud original, habida en una rara coyuntura entre el hombre y lo sagrado. La formación de los dioses, su revelación por la poesía, fue indispensable porque fue ella, la poesía, quien primeramente se enfrentó con ese mundo oculto de lo sagrado. Y dice María Zambrano a continuación que si hay algo en lo que se diferencia la poesía y la filosofía, y cuando hablamos de poesía, esa poesía que trae el mito, está en que mientras la filosofía opera a partir de formularse una pregunta que probablemente no tiene respuesta, la poesía, por el contrario, da una respuesta a una pregunta que no puede ser formulada. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Nicole. Bueno, tenemos una participación, en este caso de Elizabeth Jiménez, que nos ve a través de Facebook. Y pues bueno, les voy a leer la pregunta. Buenas tardes, una pregunta para ambos panelistas. Desde diferentes perspectivas han mostrado que para hablar del mito se debe ir a las historias del pasado, tanto para las comunidades indígenas como para las tradiciones griegas. Si pudieran dar una apreciación muy personal, ¿por qué creen ustedes que en la actualidad se dejó de explicar la realidad a través del mito? Es decir, ¿por qué creen ustedes que actualmente no se han logrado consolidar diferentes y nuevos mitos, incluso sobre los orígenes de nuestros pueblos? Pues es que yo creo que el mito sigue existiendo entre nosotros. No creo que el mito sea una cuestión del pasado y les decía ahora, en las democracias liberales actuales, nada más y nada menos que la obligación de acatar las normas está fundada en un mito. Lo que pasa es que no lo reconocemos como mito, y no lo reconocemos como mito porque no somos capaces de entender que el mito opera por ese tipo de racionalidad simbólica. Pero de todas maneras, los relatos del pasado tienen una connotación muy especial
y es que se tejen y se destejen y se dan nuevas interpretaciones bajo los mismos temas, porque a lo mejor todos los seres humanos siempre nos vamos a enfrentar a un núcleo problemático fundamental que tiene que ver con cuál es el sentido de la vida, qué es lo justo, qué significa ser humano, cómo me debo comportar, cuáles son los límites del ser humano a la hora de conocer. Esos núcleos problemáticos fundamentales están en todos los tiempos y en todos los tiempos nosotros intentamos dar respuestas diferentes, pero como el mito en su poder sugestivo tiene una capacidad tan alta de reflexión, volvemos sobre esos relatos del pasado. Entonces, aquí planteamos estos relatos que aparecen en Homero hace 3000 años, o quizá, pero encontramos que en el siglo XX se sigue escribiendo sobre este mismo tema, lo hace Cavafis, lo hace James Joyce, y en el siglo XXI seguimos hablando de lo mismo, porque, y es algo muy lindo que dice Karl Jaspers, es que mientras en el mundo de la ciencia uno puede encontrar algo así como un desarrollo progresivo en el tiempo, en la filosofía siempre nos estamos enfrentando a las mismas cuestiones que son lo que esencialmente constituye el humano. Y entonces dice Karl Jaspers que estamos ciertamente muy lejos de Hipócrates, el médico griego, pero estamos en el mismo punto que Platón. Y acaso sobre muchas cosas, Platón tenía una idea mucho más clara de la que nosotros tenemos actualmente. Sí, yo plantearía de hecho una respuesta un poco similar. Pues sí, yo creo que también este diálogo que emprendemos desde lo filosófico y desde lo literario, pues que es también pues como lo que me da de comer a mí todos los días. Mm, yo creo que siempre habitamos como un poco en esa circularidad, y bueno, no es una circularidad negativa, no. Ese volver a preguntarnos nuevamente sobre lo mismo y volver a cuestionarnos nuevamente en nuestra existencia, porque eso de hecho es una cuestión muy humana, muy íntimamente humana, pero también muy públicamente humana. Entonces, creo que por eso también puede haber esa emergencia de volver. No por nada creería yo que últimamente, creería yo en los últimos 10 años, ha habido como ese regreso a esa pregunta, un poco también como por la espiritualidad, por esos saberes ancestrales, por las prácticas, por ejemplo con la medicina, traer la medicina de la selva a la ciudad, y bueno, todos esos procesos que tienen sus problemáticas y tienen sus cuestiones, pero que en últimas también permiten un poco revelar un poco esa emergencia o esa pregunta, ese cuestionamiento precisamente por sobre nuestras realidades, por sobre esos puntos límites de la existencia humana que se responden en últimas también a través del lenguaje mitológico, a través de las historias, de las narraciones, porque yo creo que esta pregunta también por la palabra que puede crear, que puede conjurar, por la palabra que lo que hace es explicar. Nada más pensemos 100 años de soledad, ¿qué pasa si se nos olvidan cómo se llaman las cosas? Nos permite también pensar eso. Ese poder que tiene en últimas todas estas prácticas que desde el lenguaje del mito también empezamos digamos, a decodificar de otras formas. ¿Sí? Yo plantearía una respuesta un poco como en la misma sintonía. Las realidades nos las seguimos preguntando y las seguimos habitando precisamente a través del lenguaje, y la emergencia de la escritura, por ejemplo, de todas estas preguntas también de quiénes somos, porque estamos en el mundo, explicar también pues como todas estas realidades. Creo que es la tarea interminable de la filosofía, que hace que estemos aquí reunidos maravillosamente, que hace que compartamos. Bueno, gracias Andrés, gracias Nicole. No sé si dentro de nuestro público tenemos algunas preguntas, porque sí es bueno abrir ese espacio.
Sí tenemos una pregunta por allí, varias, entonces comenzamos. Bueno, muchas gracias. Yo quería hacer como un comentario que al final pues puede ser también parte de una pregunta sobre la intervención de Nicole, y es en el sentido de que de las literaturas amerindias, como por darle pues algún nombre a algo que puede ser muy amplio, más amplio de nombrarlo así, que he estado interesado hace algún tiempo pues en este tema, y aunque la charla pues no está específicamente dirigida como a los autores o a nombres que pueda haber dentro de ese género de lo amerindio, sí me interesa un poco llamar la atención en este momento, por ejemplo, que nosotros tenemos como referencia a todo ese conocimiento amerindio básicamente la antropología, como la disciplina que nos ha permitido acercarnos a todos esos mitos y a todas las perspectivas que ha tenido pues todas las poblaciones amerindias en el continente. Entonces, básicamente como por ese acercamiento de la antropología, sobre todo del siglo XX, que ha sido supremamente valioso, pero de todas maneras no deja de ser un discurso académico que muchas antropologías reivindican más que otras, lo amerindio y la ética y las nuevas perspectivas de conocimiento filosófico que hay en todo el conocimiento amerindio. Ahora veo otra forma distinta a la antropología, que es un acercamiento mucho más directo, que es cuando personajes propios de nativos de las etnias como los Nikal, que son mal llamados Huitotos, o los Embera, no sé el cuento que nos relató Nicole de qué autor sea, pero entonces básicamente quería llamar un poco la atención sobre eso, que es ya un poco distinto cuando dichos autores que son nativos se enfrentan a un ejercicio de escritura y entran en un ámbito ya llamado literario, como Occidente lo nombra, que para ellos pues mitológicamente y en toda la tradición amerindia el hecho de narrar un mito, eso no es literatura, sino que para ellos es algo cotidiano y tiene que ver con el devenir propio de su existencia, que ya entró en el siglo XXI o en el siglo XX como a ser parte de la literatura, cuando algunos autores nativos empiezan a formarlo. Como para cortar un poco la intervención, quiero nombrar dos autores que conozco pues la obra. Uno de ellos es Fernando Ochoa Falla, que es un indígena Nica, Huitoto. Tiene dos obras, una que se llama Relatando nuestra propia historia, que está publicada en la editorial La Vía Yala del Ecuador, y una publicada de forma independiente por él, que se llama El robo al cielo, que es un mito del Amazonas. Y hay otro autor del cual no conozco pues la obra, porque no he podido encontrar nada, que ese sí es más como que vive más allá en la selva, que es Yucuna, de apellido Matapí, no recuerdo el nombre, pero es de esa misma etnia. Entonces quiero resaltar un poco cómo es de valioso ese trabajo que ellos están haciendo, porque ya es entrar en la literatura, entre comillas, muy comillas, llamamos occidental, es toda esa tradición de ellos hacerlo parte. Entonces es una cosa realmente nueva. Y ya no sé, como una parte de la pregunta, quisiera preguntarle a Nicole si ella conoce dentro de esas tradiciones algunos autores que estén escribiendo, pues que tengan ese ejercicio literario. Claro, claro. Bueno, muy bueno que traigas a colación a Fernando Ochoa. Yo lo he leído y bueno, lo conozco, he compartido con él. En este momento que se me venga hacia la mente, hay un poeta que se llama Hugo Yamioy Guayibioy. Es un escritor un poeta muy,
atinado, me parece que es un poeta muy perspicaz que le canta, por ejemplo, a lo que es la medicina del yagé, le canta un poco también a lo que es esa vida en la selva. Un poco también son este tipo de libros que tienen un apartado en la lengua originaria, pero también ese apartado en español. Esto que tú dices, de hecho, pues para mí es problemático, y dentro de todos estos análisis es problemático porque, claro, porque entonces uno empieza a cuestionarse, ¿por qué entrar en estos aparatajes, digamos, de lo que es la publicación, eso automáticamente hace que se convierta en literatura? O sea, ¿es la escritura lo que hace que algo sea literario? ¿Será la difusión? Yo no sé, eso es una pregunta, pues un poco, yo creo que de nunca acabar. Porque, listo, entonces, ¿por qué tengo que escribir en español? Se puede preguntar un nativo, ¿qué necesidad puedo tener? O sea, mi forma o sea, mi lengua, ¿por qué no escribir en mi lengua únicamente? Pero claro, porque ahí es donde empieza precisamente a darse como ese diálogo de lo intercultural, ese diálogo también de lo interlingüístico, de lo que es la traducción. Por ejemplo, Hugo Llamioy escribe en su lengua originaria, pero también escribe en español, y es muy teso porque de hecho él mismo hace el proceso de escritura en lengua y de traducción al español, sí, de traducción al español. Porque entonces, claro, ¿qué pasa ahí cuando entra, por ejemplo, un tercero que no es un nativo a traducir al español? Y es precisamente como también toda esa pregunta. Te recomiendo, pues bueno, te recomiendo la obra de él porque, bueno, tiene un libro de poemas que se llama Danzantes del Viento, que bueno, es un libro muy bello, pero últimamente emergen también muchas otras nuevas voces, por ejemplo, del Valle del Sibundoy, él se llama Pedro Varela, también es un escritor nativo, y bueno, yo traje de hecho este ejemplo de la literatura infantil porque dentro de las colecciones de la literatura infantil, por ejemplo, está, bueno, esta colección, pero hay otra también muy interesante que se llama Territorios Narrados, que es una recolección de testimonios de diversas comunidades, en clave también pues como de la literatura infantil, pero que son libros de dominio público, de muy libre acceso, que están en internet. Entonces, bueno, les recomendaría de pronto también esta colección de Territorios Narrados, porque pues de hecho es una colección también muy bella, muy pensada también como desde la gráfica y la escritura infantil, pero también el juego como con lo multilingüístico. Entonces, bueno, de todas formas, yo tengo por ahí más escritores que te puedo recomendar después. Bueno, muy buenos días. Es una duda, pero también es parte como de una acotación. El lenguaje, tenemos en cuenta que el lenguaje es arbitrario, ¿cierto? La cosa nombrada no tiene nada que ver con la manera como se nombra. En ese sentido, yo siempre he tenido una duda. ¿Será capaz la palabra, y sobre todo nuestra palabra occidental, ¿cierto? Porque es el legado que tenemos, y además con todo el sesgo judeocristiano que vetó tanto, que calificó tanto de demoníaco muchas de las prácticas de nuestros antiguos indígenas, todas esas prácticas mitológicas, será capaz de nombrar adecuadamente o de aprender con H intermedia lo que el mito realmente es, ¿cierto? Porque el mito no es una explicación, en eso estoy de acuerdo pues con el ponente, no es una explicación o un intento de explicación de lo que sucede alrededor, ¿cierto? De hecho, el mito es atemporal, ¿sí? Cada vez que alguien practica nuevamente el mito, no está haciendo una remembranza de lo que sucedió, o cuando una persona va a una iglesia, qué sé yo, y practica el mito judeocristiano, por ejemplo, o hace un ritual chamánico, no está intentando recordar un hecho, sino que lo está nuevamente viviendo,
En ese sentido, el mito no tiene tiempo, es atemporal. La pregunta es, ¿será posible que todas estas explicaciones que intentamos dar o todas estas palabras que tenemos alrededor del mito, si logran llegar a la esencia del mito o nos quedamos cortos en ello? Para cualquiera de los dos que me quiera pues como contestar. Esa pregunta, pues yo no sé si la vamos a poder responder alguna vez, y participa ya de esa controversia sobre si el lenguaje, digamos, es una convención simplemente que utilizamos nosotros para entender el mundo, o si hay una relación esencial entre las palabras y las cosas. Pero en todo caso, cuando hacemos uso de la palabra, otorgamos un sentido o interpretamos la realidad que nos rodea. Y yo veo al mito como un elemento fundamental en esa inquietud interpretativa que tenemos los seres humanos frente a la realidad, porque lo que encontramos nosotros ahí afuera es siempre misterio, y es un misterio que incluso, tal vez lo más bonito del pensamiento a través del mito, es que no intenta descifrar completamente el misterio. No es un lenguaje enunciativo el del mito, sino más bien un lenguaje anunciativo. Y esa es la razón por la que el oráculo, en el caso de Delfos, o en las narraciones míticas de otros pueblos del mundo, siempre hay algo que se connota, pero también algo que se escapa. El mito, y como lo has mencionado muy bien, el mito no es un asunto cerrado, sino que cada vez abre horizontes de sentidos. En vez de fijar el sentido, lo que hace es abrir las posibilidades de nosotros interpretar el mundo que nos rodea. De manera que, en conclusión, yo creo que en el hecho de nosotros seguir utilizando el mito es la demostración de que el mito no logra esencialmente nombrar las cosas, sino que el mito reconoce esa precariedad del ser humano frente al conocimiento de la realidad, frente a la pequeñez de su propia existencia. Y por eso el mito es tan funcional a los seres humanos, porque el mito no niega el misterio, sino que lo reconoce y lo hace parte de la humanidad. Bueno, muchísimas gracias Andrés, muchísimas gracias Nicole, también a todas las personas que participaron, a las personas que asistieron a nuestra conversación, a este último día del Foro de Filosofía. Queremos invitarlos también para que sigan atentos de toda la programación. Tenemos ahorita más tarde el tercer panel, en el cual tendremos dos conversaciones, dos charlas a las 3 de la tarde. Murmullo y silencio, la carta imaginaria de Lord Chandos a Francis Bacon, por Ricardo Ospina, y El sol crea sombras, apuntes sobre la resistencia desde la opacidad, por Simón Marín. Entonces los invitamos a que estén atentos. Luego pues en la tarde tendremos también la inauguración de la exposición Trampas de hilo, cuerpo y ficción, por la artista Mariluz Gil, y en la noche, ya a las 7:30 de la noche, la dimensión paidética de la tragedia ática, por nuestra invitada nacional Marcela Cadavid, y la charla del célebre doctor Gonzalo Soto, Rabelais, filosofía y risa, a las 7:30 de la noche, y a las 10 de la noche, para cerrar nuestro foro, el concierto con el grupo Muistelmad y
el ágape filosófico. Muchísimas gracias por participar, Andrés, Nicole, muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos más tarde.